Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el pastor Noel Daza y quiero compartir en esta tarde un mensaje llamado Hijos Obedientes. Para hablar de obediencia, tendremos que entender de dónde viene esa palabra. Desde el latín, obediencia, que indica un proceso que conduce a la escucha atenta y que lleva a la acción de obedecer requisitos y que esa acción de obedecer requisitos se hace o se realiza por medio de acciones apropiadas u omisiones. O sea, obedecer implica en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una o varias instrucciones, el cumplimiento de una demanda, a la abstención, de algo que prohíbe la figura de autoridad, que merece obediencia. Puede ser, ante todo, una persona, o en el caso de unas leyes, una comunidad, pero también una idea convincente, obedecer una idea convincente, una doctrina, o en los casos de una ideología. Pero sobre todo, la obediencia está relacionada con obedecer a una deidad, en el caso de las creencias. En el caso de la persona también puede ser obedecer su propia conciencia en cuanto a actuar. Amén. En Filipenses capítulo 2, el verso 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero inicialmente, en el verso que leíamos, dice, haciéndose obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Pero esto tiene que ver con lo que leíamos del significado de la palabra, que es una acción de obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Nosotros sabemos que la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios precisamente por una acción de desobediencia. De Génesis 2 dice así del versículo 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la directriz, digámoslo así. Era la norma que tenía que cumplir, era el mandato. Amén. Era el consejo, como lo queríamos ver. Amén. Y en el Génesis capítulo 3, del 1 al 7, nos dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí tenemos que siguen adelante cómo se inicia ese diálogo entre la serpiente y la mujer. Y cómo le contesta Eva, no, él no nos dijo que, él no nos dijo así. El verso 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Amén. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está establecido la acción de desobediencia de ellos dos. Comieron. ¿Qué les había dicho? No comáis. Amén. Y desde ahí la humanidad pues comenzó su largo camino separado de Dios. En Génesis capítulo 3, el verso 22 al 24 nos dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien interesante, ¿no? Una espada de fuego que se revolvía para guardar el árbol de la vida, para que el hombre pecador no lo tomara así, para que el hombre desobediente no lo tomara. Esa acción de desobediencia del ser humano nos privó o privó a la humanidad de la condición de hijo de Dios, de hijos de Dios. Por eso la gente está muy equivocada creyendo que todos somos hijos de Dios porque somos humanos. No, somos almas vivientes, pero no somos hijos de Dios, hasta que Dios establece unas pautas para recuperar esa condición. Inicialmente la Biblia nos cuenta cómo Dios escoge un pueblo para que obedeciera, no porque estuviera ensayando, sino para que al hombre no le quepa duda que Dios no ha sido injusto y que nos ha dado la oportunidad de ser obedientes. Pero una de las cosas que más le cuesta al ser humano es obedecer, y sobre todo obedecer a la verdad, porque la mentira rapidito la creemos. ¿Vio lo que le pasó a Adán, a Eva? El Dios de la verdad le había dicho, no comáis, porque moriréis. Y la serpiente le dijo, no, no moriréis, eso Dios está tomando la del pelo. Y desde ahí en adelante, sí. Hay gente que dice que no, que eso no es así porque Adán inmediatamente no se murió ni a... Inmediatamente no, pero sí comenzó el proceso de muerte, de deterioro, de envejecimiento. Antes de eso no. ¿Amén? Y segundo, murieron espiritualmente porque la condición de que hablaban cara a cara con Dios se rompió, quedaron separados. Entonces Dios comienza a dar evidencias de que el hombre es desobediente y él quiere darle la oportunidad que obedezca, pero el ser humano no obedece. Y uno de los ejemplos más impresionantes es el trato de Dios con Israel. Éxodo capítulo 15, el verso 26, dice así, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, y se lo hablaba a través de Moisés. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Pero ¿qué implica todo esto que dice este versículo? Obediencia. Oír atentamente y hacer lo recto delante de Dios. Eso era lo que Dios quería del pueblo de Israel. Y en el capítulo 20 de Éxodo encontramos que Dios les da unas leyes. Pero más adelante encontramos que el pueblo no obedecía. Éxodo 24, 7, el pueblo se compromete. Mire lo interesante. El pueblo dice, vamos a obedecer. Éxodo 24, 7. Dice así, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Ya tenemos que en el capítulo 20 les había dado los 10 mandamientos y estaba explicando todo lo que tenían que hacer para complementar esos 10 mandamientos. Amén. Aquí el pueblo dice obedeceremos. Amén. Pero en el 27, lo primero que hacen es desobedecer a Dios. Porque en el 20 les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y en el capítulo 27 de Éxodo nos dice cómo ellos le dicen a Aarón, haznos un becerro de oro. Y adoran supuestamente a Dios frente al becerro de oro ofreciendo sacrificio. Entonces el pueblo decía una cosa, pero hacía otra. No obedecía, no había una acción de oír y de hacerlo en realidad. Amén. Desobedecieron. En el capítulo 32 es que dice del becerro de oro. Me equivoqué. Capítulo 32 del becerro de oro, que muestran la desobediencia del pueblo de Israel. En Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14, encontramos otra de las vivencias del pueblo de Israel. Dios le dice al pueblo de Israel, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, y hace una larga lista de todas las bendiciones. Y en el verso 14 dice, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. En otras palabras, si me obedecieres el primer mandamiento, pues amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, y no te harás imagen. ¿Eh? Y en el versículo 15 al 45, vienen las consecuencias de si ellos no oían atentamente la voz de Dios, o sea, si desobedecían y no valoraban. Dice el verso 15, pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y hace la lista igual, maldito será en tu ciudad y maldito en el campo. O sea, habían consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. La humanidad había perdido su condición de hijos. Y la principal condición
de un hijo del Dios del cielo es la obediencia, porque Dios no se equivoca. Amén. En el verso 45 dice de la siguiente manera, de este mismo capítulo: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Amén. 62. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces lo que Dios estaba hablándole era acerca de la obediencia. Si la persona obedecía las palabras de Dios y las ponía en práctica, iba a venir todo el favor de Dios, todas las bendiciones. Pero si no, iba a traer todas esas maldiciones. Amén. Para nosotros los seres humanos, decir las cosas es fácil, pero no hacerlas. Hoy en día tenemos en el panorama del cristianismo mucha gente que dice ser cristiana, pero no quiere obedecer la palabra del Señor. Y al no querer obedecerla, lo que buscan es o ignorar ciertos mandamientos o acomodarlos. Y eso no es obedecer. Amén. Dios quiere hijos obedientes. Amén. En Deuteronomio capítulo 30, del verso 1 y 2 dice así. Deuteronomio capítulo 30, del verso 1 y 2 dice así: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Dios misericordioso, dándole al pueblo de Israel una oportunidad más. Amén. Y más adelante, en el verso 10, seguimos leyendo. Dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres en Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. O sea, las cosas con Dios no son un juego. Las cosas de Dios son un trato real que demanda obediencia, pero trae como consecuencia la bendición y el favor de Dios. Amén. En este capítulo de Deuteronomio 30, el verso 15, el Señor le decía al pueblo de Israel: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amén. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrares para tomar posesión de ella. La humanidad quiere el favor de Dios. Y ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, hemos visto cómo mucha gente está postrada ante Dios. Pero Él quiere no solo un momento de postración. Claro, a Él le gusta que el pueblo se humille y clame, pero Él quiere que nos arrepintamos de los malos caminos.
Él quiere que, además de eso, como consecuencia de ese arrepentimiento, le obedezcamos a su verdad. No que la acomodemos a nuestro parecer, sino que le obedezcamos, porque de esta obediencia depende lo que él le decía al pueblo de Israel. Ante ti he puesto hoy la vida y el bien, o la muerte y el mal. Porque es una decisión del ser humano obedecer a Dios o no. Y el Hijo se caracteriza por eso. ¿Ven? En el verso 20 dice así: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. O sea, les está recalcando que esa obediencia no era por obligación, sino por amor. Es que es un detalle bien importante, que las cosas en Dios se mueven por amor, aunque la gente quiera verlo de otra manera. Amén. Y en otras palabras, la obediencia se transforma, por decirlo de alguna manera, en fe. Porque fe es creerle a Dios. Y cuando Eva no obedeció, Dios mostró con su acción que obedeciera la otra voz, la del engaño. Amén. La obediencia es resultado y a la vez es lo que produce la fe o las acciones de fe. Ojo, no estoy diciendo, cuidado, no estoy diciendo actos proféticos ni nada de eso, sino que si yo obedezco, hago cosas y mi obediencia está demostrando que estoy creyendo al que habló. Y como creo al que habló, hago cosas que demuestran en la práctica esa fe. Amén. En Hebreos capítulo 11, 7. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hemos leído la historia de Noé. Le dijo: hazte un arca en un tiempo donde no había lluvia, sobre un monte, tanto que la gente que lo veía construyendo el arca, semejante arca para recibir a todos los animales y los víveres que deberían tener durante el tiempo que estarían dentro del arca, para esos animales y para ellos. La gente se burlaba y decía: está loco. Pero él obedeció. Y es lo que yo digo, la obediencia se traduce en fe. Él le creyó a Dios y obedeció. E hizo el arca. Y por esa fe, dice el verso 7, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que la obediencia está ligada a la fe. Cuando la gente no obedece, es porque cree que no es verdad lo que se le dice. Por eso Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Noé fue un hombre obediente. Y en el verso 8 nos habla de otro hombre obediente, Abraham. Dice así el verso 8, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Amén. Qué tremendo.
Yo me acuerdo de un pastor que él ya está con el Señor. Cuando él estaba acá, me decía, hermano Noel, si yo hubiera sabido cuando el Señor me dijo, te voy a llevar al extranjero para que me sirvas, si yo hubiera sabido todo lo que iba a venir a enfrentar, tal vez no hubiera venido nunca. Pero aquí estoy y Dios no me ha desamparado. Amén. Y yo también digo lo mismo. Cuando el Señor me dijo, te voy a llevar a ese país del norte, y después de años, en el tiempo de Dios, cuando se cumplió, si uno hubiera sabido todo lo que viene desde el punto de vista humano, tal vez uno no se atreve a ver. Pero por encima de todo lo que ha pasado en mi vida, Dios es fiel. Amén. Y obedecer cuesta, pero Dios es fiel. Amén. Nunca nos falla. Y siempre tiene la razón. Vale la pena obedecer al Señor. Por eso Abraham se fue sin saber a dónde iba. Pero Dios nunca le faltó. Y le cumplió más allá de las mismas expectativas del ser humano. Más allá de lo que los sabios pudieran decir es o no es. Incluso la Biblia dice, de uno ya casi muerto, sacó descendencia. Amén. Para probarle al mundo que Dios es bueno, es misericordioso y cumple su palabra. Amén. Y por eso hoy puedo decir, vale la pena acercarnos a Dios y hacerlo el consejo que nos da Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, a ese pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan lo que le decía allá en Éxodo y en Deuteronomio? Si oyeres atentamente la voz de Jehová. Y durante todo el Antiguo Testamento, Dios les estuvo hablando y les mencionó de la venida de Jesús a morir en la cruz como redentor, a hacer eso que leíamos en Filipenses capítulo 2, verso 11, a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz como hijo de Dios, para darnos ejemplo de que los hijos de Dios obedecemos al Señor, a nuestro Padre Celestial, en toda circunstancia, porque Él tiene la razón, porque Él es veraz y porque Él no miente. Amén. Pero a los suyos vino, dice Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios no se olvidó que la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. Y Él quería, dice, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que ojalá todos procedan al arrepentimiento. Amén. Por eso dice el verso 12, Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese ser hecho hijo de Dios se refiere al proceso de aprender a ser hijos obedientes de ese Dios del cielo, único y verdadero, que no miente. En Hechos, capítulo 4, el verso 18 al 20 nos dice así, y llamándolos, les intimaron
que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí nos encontramos con la vivencia del apóstol Pedro y Juan, que estaban predicando la verdad de Cristo. Pero los religiosos de su época, aquellos que en cierta manera eran responsables de que el pueblo de Israel no hubiera obedecido los mandatos de Dios, vienen a intimidarlos y a exigirles que de ninguna manera hablasen en el nombre del Señor. Dice el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hoy en día, muchos líderes no predican el evangelio porque no tienen en cuenta esto. Entonces predican un evangelio que le guste a la gente, que se acomode a sus intereses, a sus gustos, a sus pasiones y a cuanta idea ellos quieren legitimar bajo la excusa del amor tergiversado desde la perversión del corazón humano. Pero la Biblia nos dice que los hombres que han entendido la verdad de Cristo nos dieron ejemplo. Y como decía el apóstol Pedro y el apóstol Juan, vale la pena primero obedecer a Dios que a los hombres. Dios quiere que todo el que estamos o los que estamos en ese proceso de ser hechos hijos de Dios, aprendamos obediencia a Él, si lo tenemos en el primer lugar de nuestro corazón, si lo amamos, si hemos entendido el amor de Él, que dio a su Hijo para que derramara su sangre. Ese Hijo que por lo que padeció, aprendió obediencia y fue hasta la muerte por amor a ti y a mí, para que esa sangre que Él derramó nos limpie de todo pecado. Y ahora está el reto de ser hijos obedientes. Pero para obedecer tenemos que escudriñar las Escrituras y estar atento a todo lo sobrenatural que acontece a nuestro alrededor, para mirar que sea acorde a esa palabra escrita y entonces caminar en obediencia a la doctrina de Cristo, que nos lleva a vida eterna. Amén. En el capítulo 5 de Hechos, el verso 32 nos dice así, decía el apóstol: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios les ha dado a los que le obedecen. Una de las características de una persona, de un creyente verdadero, es que obedece a Dios. Amén. Y que tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Y el Espíritu Santo no miente. Y el Espíritu Santo no tergiversa la Biblia, ni la quiere cambiar, sino se mantiene fiel a ella, porque Él la inspiró para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Hay líderes que se dicen llenos del Espíritu, pero no obedecen a la palabra. Por eso ya hoy en día muchos no predican que Cristo viene pronto, o muchos no predican que hay que arrepentirnos de nuestros pecados, y no solo de uno de los más escandalosos, sino de todas las obras de la carne, y comenzar una lucha con nosotros mismos para darle lugar al Espíritu Santo, y que como
Señor de nuestra vida, Cristo, produzcamos esos frutos como nuevas criaturas, como hijos obedientes, para ser como los apóstoles, testigos de esas cosas. ¿Cuáles cosas? De las cosas de Dios. Y también tener la confirmación de que el Espíritu Santo está en nosotros, el verdadero Espíritu Santo. Y por eso obedecemos a la palabra del Señor, obedecemos a la verdad de Dios. En Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, del verso 16 al 21, dice así la palabra del Señor. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es su pueblo, que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto lo que nos muestra es que Dios trató con Israel, como dije al comienzo, para que no le quedara duda al ser humano de que Dios quiere un pueblo obediente, que los hijos verdaderos de Dios son obedientes. Amén. Cuando obedecemos a otro, somos hijos de la mentira. Amén. Pero Dios quiere hijos obedientes. Y como Israel, Dios cumplió la promesa que ya había dado de antemano a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque todo el que le recibió, a los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Y para qué hijos? Para obedecer. Amén. Ese es el pueblo con el que el Señor provocaría ir a Israel. Y ese pueblo se llama iglesia desde el contexto de la Biblia. O sea, ese grupo de verdaderos creyentes, no del que dice Señor, Señor, sino del que realmente hace la voluntad del Padre. Y ese hacer implica obediencia. Dios quiere verdaderos hijos que se caractericen porque obedecen a su palabra. Amén. En Hebreos 5, del 6 al 10 me dice así, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí estamos hablando del primogénito Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. Dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. ¿Comprenden por qué me refería a esa referencia que hice del pastor William?
o de mi propia experiencia, no me predico a mí, pero la vida nos enfrenta a situaciones y como lo dije en algún momento, todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene como objetivo enseñarnos a depender de Dios, pero sobre todo enseñarnos a obedecerle. El Hijo de Dios, el unigénito, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y nosotros, como hijos, también aprendemos por toda circunstancia que enfrentamos en la vida. Pero sabemos una cosa, que Dios está con nosotros y que nos está moldeando, porque quiere, no que seamos uno que dice que es hijo, sino que quiere que realmente seamos hijos. Hay un evangelio que dice, venga Jesús y se acabaron los problemas. Eso es mentira, porque realmente es a través de las circunstancias difíciles como nos entregamos completamente y confiadamente en el Dios que no falló, en el Dios que nos amó y nos compró con esa sangre que Cristo derramó en la cruz. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y miren esto importante que agrega aquí, para todos los que le obedecen. Amén. O sea que el creer en Dios trae una acción implícita de obediencia a Cristo, el autor y consumador de la fe. Y por eso el verso 10 nos agrega diciendo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Cristo no tiene representantes ni otros intermediarios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro reposo, nuestro sabbat. Es nuestro Señor. Es nuestro Salvador. Es el ejemplo que tenemos que seguir de obediencia al Padre, de obediencia a la verdad, como verdaderos hijos de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos da la razón de todo esto. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Amén. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. El verdadero creyente fue elegido para entrar en un proceso de obediencia, pero también de ser rociado con esa sangre que borra todo pecado. Y como hijos, un día reunirnos con el Señor, porque Él nos llamó a ser de su familia, elegidos según la presciencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Gracia y paz sea multiplicada. El título de esta enseñanza era ese: hijos obedientes. Amén. Por eso me refiero a estos textos, a estos versículos. Y vamos nuevamente a ir a Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 5. Amén. Haya pues en vosotros
este mismo sentir. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Y en Filipenses, en el 12 al 15, capítulo 2 del 12 al 15 nos dice eso. Amén. Hijos obedientes. ¿Para qué? Para que resplandezcamos como luminares en el mundo. Luminares, ¿por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo y esa luz de Cristo alumbre nuestra vida a través del producir el fruto del Espíritu Santo, como hijos obedientes del Dios del cielo. Porque seguimos a Jesucristo, el Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Amén.